Hola, buenos días. ¿Cómo han estado? Bueno, hay muchos vientos de política, ¿no? Aunque ya fueron las elecciones, la política es lo que sigue allí, que el nombramiento, que esto, que lo otro. Y en medio de todo esto que está sucediendo, he escuchado a muchos cristianos, muchos hijos de Dios preocupados. Ay, porque no quedó el que yo creía. Ay, que ahora qué va a pasar. Ay, que lo que él dice respecto de esto, o de esto, o de esto, o de lo que sea. Hay mucha preocupación. En este mover político también se escucha mucho dentro de la iglesia, dentro de los cristianos, muchas personas que hablan con ese temor, pero inclusive con fastidio, con cierto, no sé si la palabra es exactamente como odio, pero como una cosa hacia la política, ¿no? Y dicen que los cristianos no deben participar en la política, que los cristianos, es más, algunos van mucho más allá y dicen, es más, los cristianos ni siquiera tendríamos que opinar en absolutamente nada que tenga que ver con la política. Y hay gente muy, digámoslo así, fanática de estas perspectivas y se enojan con otro cristiano cuando de repente habla de política o menciona esos temas. Algunos satanizan, ¿no?, esa participación política por parte de los cristianos. No, eso es prohibido, Dios a un lado, el Estado por acá y Dios por acá, está la separación del Estado y la iglesia, y eso es algo así sagrado y hay que respetarlo. Yo pregunto entonces, ¿debemos los hijos de Dios participar de la política? ¿Debemos los hijos de Dios tener temor ante un gobierno X determinado? La Biblia tiene mucho que enseñarnos al respecto y quiero que vayamos a algunos pasajes en esta mañana a mirar esto y que no sean nuestras opiniones o perspectivas sesgadas respecto del tema, sino que vayamos directamente a la Biblia y sea Dios mostrándonos, ¿no? Una de las primeras cosas, vamos a Romanos 13, una de las primeras cosas que tenemos que saber para poder entender la perspectiva de Dios para sus hijos, ¿cierto? Frente al gobierno, frente a las autoridades, es este aspecto que vamos a ver acá. Y es, Dios quiere que nosotros nos sometamos a las autoridades, que nos sometamos al sistema de gobierno, a los políticos que gobiernan nuestro país, ciudad o donde sea que estemos. Y ahí más empezamos a entender qué es lo que Dios quiere para nosotros, sus hijos, en ese ambiente. Romanos 13, versículo 1 al 3, dice: sométase toda persona. Acordémonos que esto lo está hablando a los cristianos, es una carta dirigida a los cristianos de la iglesia que está en Roma. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Este pasaje es muy sencillo y muy claro de entender, aunque a muchas personas les entre en reversa la información. Es muy sencillo. ¿Qué dice Dios para nosotros, los hijos de Él? Y para todos los demás: sométase a las autoridades. ¿Qué es que el gobierno de turno no me gusta? Sométase a las autoridades. ¿Qué es que yo respecto de esa persona es que me cae mal porque es que él ha hecho esto, ha dicho esto, su vida va en total contravía de los principios y valores de Dios? Yo no puedo sujetarme, no puedo someterme a esa persona. No hay, pongámosle excepciones, en principio dicen: sométase a las autoridades. Que no me gustó el presidente que quedó, que no me gustó su gabinete, que no me gustó su programa de gobierno, que no me... Lo lamento mucho. Dios dice: sométase a las autoridades.
Yo no me someto porque es idólatra. Yo no me someto porque él practica la hechicería. Yo no me someto porque lo vi haciendo, le estaban haciendo rezos, así como con cosas indígenas y vainas raras. Yo no me sujeto. No es válido. Yo tengo que sujetarme a las autoridades. No me crean a mí, lo está diciendo la Biblia, pero sí, veamos el ejemplo. ¿Qué vemos en el Nuevo Testamento? Jesucristo, ¿quién era el presidente de la nación cuando Jesucristo nació? El emperador romano. ¿Qué eran los emperadores romanos? ¿Qué era César, Nerón, Tito? Todos ellos eran paganos, adoraban a cualquier cantidad de deidades paganas. ¿Por qué los judíos odiaban a los cobradores de impuestos, a los recaudadores de impuestos? Porque eran personas que eran judíos, que cobraban impuestos para patrocinar todas las atrocidades que hacía el Imperio Romano, para patrocinar toda la idolatría del Imperio Romano. Los judíos les caían mal esos publicanos que eran los que cobraban el impuesto, pero se sometían y estaban sujetos bajo el Imperio Romano. Jesucristo, ¿de qué manera se reveló Jesús ante el Imperio Romano? De ninguna manera. Jesucristo estuvo sujeto al Imperio Romano, fue llevado ante las autoridades romanas, acusado injustamente. Entonces fue llevado a un gobierno injusto, un gobierno corrupto, un gobierno que siendo inocente lo condenó a la muerte. Jesús se reveló, dijo algo, no dijo absolutamente nada. Sabía, la palabra lo dice perfectamente, ha podido decir al Padre que mandara unas legiones de ángeles y se bajaba de la cruz y acababa con todo el Imperio Romano si él quería en un momento. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que nos sometamos a las autoridades y Jesús nos dio ejemplo de hacerlo. Los discípulos, ¿a quiénes les escribe Pablo esta carta? A los cristianos que vivían en Roma, la capital del Imperio Romano, donde más se veía toda clase de atrocidades. A los cristianos que estaban siendo perseguidos, sistemáticamente asesinados cruelmente, clavados en estacas, crucificados de cabeza, decapitados en el circo para que los leones se los comieran. A esos cristianos les dice Dios: sujétense a las autoridades. Y ellos se sujetaban a las autoridades y en esa sujeción sufrieron muertes y padecimientos, persecución, tuvieron que dejar sus casas e ir a diferentes lugares, como mencionaba Laura hace un momento, y a donde llegaban, ¿qué hacían? Seguían con su mirada puesta en el reino de los cielos. Jesús, ¿qué le dice cuando Poncio Pilato le pregunta: ¿eres tú rey? Jesús, ¿qué le dice? En otras palabras le dice: sí, pero mi reino no es de este mundo. Así que tú tranquis, que yo con las cosas de acá no tengo nada que ver. Yo me preocupo de las cosas del reino de mi Padre. Sí. Eso es lo que vemos nosotros. Un sometimiento a las autoridades por parte de los hijos de Dios, bajo gobiernos paganos, hechiceros, que hacían sacrificios a sus dioses, a sus deidades, que tenían cualquier cantidad de dioses, estatuas, ídolos, bueno, que promovían el paganismo por todo el imperio, que llevaban su libertinaje sexual a todas partes. Ese era el gobierno bajo el que estuvo sujeto Jesucristo. Nos dio ejemplo de sujeción a un gobierno corrupto. Nosotros, sin querer hablar de política en particular, vivimos en una nación absolutamente corrupta. Cualquier cantidad. Yo desde que nací no conozco el primer político bueno. La Biblia dice: no hay bueno ni a uno, hablando de los hombres, de la maldad, del pecado. Estamos todos bajo la misma condenación, situación de pecado. Nosotros que por la gracia y la misericordia de Dios nos hemos acercado a Él, uno abre los ojos y uno empieza a ser transformado por Dios. Pero la mayoría de las personas que están ahí todavía en ese ambiente no han conocido a Dios y siguen en su propio pecado, siguiendo las corrientes de este mundo. Tenemos ejemplo.
para sujetarnos a las autoridades, para sujetarnos a los gobiernos. Alguien pudiera decir, vea, si el gobierno está haciendo mal a las personas, se está oprimiendo y esclavizando, y entonces el gobierno empieza a quitarnos la propiedad privada y a meternos más impuestos y a someternos de unas maneras bien atroces, tenemos que revolucionarnos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a dejar que el gobierno venga a pisotear nuestras libertades? Muchos lo considerarían algo válido. Y si miramos la historia, muchas revoluciones han participado cristianos. Si miramos, por ejemplo, Estados Unidos, la Revolución Americana, ellos son una nación, sus fundadores son cristianos. ¿Y qué fue lo que estos cristianos hicieron? Armaron la revolución contra Inglaterra y sacaron a Inglaterra del territorio americano. Entonces uno pudiera decir, como históricamente vemos a cristianos participando en las revoluciones, podemos decir que es bueno. Cuando los padres de la nación americana se rebelaron, Romanos ya estaba escrito. Ellos obraron e hicieron eso en desobediencia a lo que Dios demanda. Que Dios bendijo a la nación después por su misericordia y por su gracia, es otro cuento. Pero nosotros somos llamados a obedecer a Dios. Y tengo un ejemplo bien bonito: el pueblo de Israel en Egipto. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en Egipto? Eran esclavos sometidos, tratados casi que como animales, látigo para aquí, látigo para allá, oprimidos. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Armó pancartas y fueron a la casa de Faraón. ¿No? No, yo no leo eso en la Biblia. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Dobló rodilla, clamaba a Dios de día y de noche, diciendo: papá, Dios Todopoderoso, libéranos, libéranos. Mira nuestra opresión, mira cómo somos maltratados y destruidos. Por favor, papá, extiende tu misericordia sobre nosotros y libéranos. Esa fue la revolución que hicieron el pueblo de Dios. Y es la revolución que somos llamados nosotros a experimentar, una revolución de oración, de rodillas. ¿Qué hizo Dios? Escuchó la oración de su pueblo y envió a Moisés a liberar al pueblo. Y fue Moisés sin ninguna clase de miedo y se presentó frente a Faraón y le dijo: libera a mi pueblo. ¿Y usted quién lo manda? El Dios Todopoderoso, el gran yo soy. No quiero, listo, tome, 10 plagas. Libera a mi pueblo. Sí, Señor, váyase rápido. Dios fue el que liberó al pueblo de Israel de la opresión de un gobierno que los tenía esclavos en sufrimiento. Dios fue el que actuó con todo su poder y los sacó a ellos, usando a Moisés, su siervo, para hacerlo. Ese es el modus operandi de Dios. Él quiere demostrar su poder a favor de su pueblo, de los que claman a Él, de los que se rinden a Él en obediencia. Entonces, respecto de las autoridades, algo que tenemos que entender es eso: necesitamos sujetarnos, someternos al gobierno, que no nos gusta, que es esto, que es lo otro, sea lo que sea. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Someternos, orar, clamar a Dios. Ahora bien, ya entrando en política, ¿debemos participar en política? Lo mencionaba al comienzo, ¿no? Hay muchos cristianos que miran con malos ojos el hecho de que los hijos de Dios participen activamente en la política. Inclusive se ofenden porque los cristianos opinen respecto de la política. Probablemente alguien que escuche este mensaje va a decir: Daniel está predicando de política en el púlpito, y se van a desgarrar las vestiduras. La Biblia está llena de política. Tenemos que enseñar la perspectiva de Dios al respecto. Esas
corrientes, que son corrientes cristianas, son influenciadas por el dualismo de los griegos. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Que no es bíblico, pero ¿qué es lo que hace esta corriente, esta filosofía ya metida en el cristianismo? Separan lo que es la vida espiritual de la vida secular. Entonces, una cosa es mi vida espiritual, mi relación con Dios, que eso es algo privado, y otra cosa es la vida pública, que es donde está la política y todo lo demás. Dividen eso, hacen esa separación, conciben la fe simplemente como ese acto privado, y lo público pues no tiene que ver Dios ahí. Y es la realidad de muchas personas, que su vida con Dios es cuando van a la iglesia o cuando hacen su devocional, pero salen y se van al trabajo, se van a la universidad, salen a su empresa, y Dios quedó allá, mi momento con Dios ya fue, ahora voy a enfrentar la lucha, la corrupción, y siguen con su mentira, con su mala palabra, con su deshonestidad, siguen en las mismas, porque tienen esa influencia de haber dividido su vida. Pero cuando vamos a la Biblia, si nosotros vemos el sistema de gobierno que Dios estableció, ¿cuál fue? ¿Quién gobernaba sobre el pueblo de Israel al comienzo? Dios mismo. El gobierno que Dios estableció era un gobierno teocrático, un gobierno donde las decisiones políticas, administrativas, militares, económicas, aplicadas en un territorio, en un país, en una nación, venían directamente dadas por Dios. ¿Sí? Y vemos ejemplos. Moisés, ¿cómo dirigió al pueblo? Guiado por Dios. Josué, después de Moisés, guiado por Dios. Los jueces, guiados por Dios. El último de los jueces, que fue Samuel, le dio paso a los reyes, guiados por Dios los primeros. Ya después empezaron a descarriarse. Igual Dios les dijo, porque a Samuel le dio una piedra que el pueblo pidiera rey, y le dijo a Dios: pero Señor, este pueblo hay que disciplinarlos, ¿cierto? ¿Cómo están pidiendo un rey cuando te tienen a ti? Y Dios les dice: ellos quieren un rey, díganles, adviértales, los reyes los van a someter, les van a poner impuestos, les van a poner esta carga, van a enseñorearse de ustedes, no sé qué, no sé qué. Samuel les dijo: sí, queremos rey. Yo digo: listo, denle el rey. Dios no estuvo de acuerdo con el cambio de sistema de gobierno que el pueblo pidió. Dios había establecido un gobierno teocrático directamente por Dios. Si vemos a David, por ejemplo, el rey más famoso, buscando siempre dirección de Dios para la toma de sus decisiones administrativas, militares, todo la política de la nación de Israel. Que si fue una nación con mucha política, por supuesto, tuvo mucho poderío, hubo alianzas con otros reinos al lado, alianzas como se ven en las películas, que mi hijo se case con su hija, venga, yo me caso con no sé quién. Alianzas, puro manejo político. David, el rey, el que tiene un corazón conforme a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿debemos participar en la política? ¿Podemos participar en la política? Sí, podemos y debemos participar en la política. Hay muchas razones para hacerlo. Somos puestos en el mundo para hacer luz. ¿Dónde tenemos que hacer luz? En medio de las tinieblas. ¿Dónde hay tinieblas? En la familia, en la calle, en el trabajo. Si usted trabaja en el deporte, allá donde usted es futbolista, donde usted es docente en la universidad, donde usted es empleado en la empresa, donde usted trabaja como juez, donde usted trabaja como político, como alcalde, como concejal, en donde sea, allá tenemos que llegar nosotros a hacer luz. Es nuestra responsabilidad y no podemos evadirla diciendo: es que la política es muy sucia, es que allá hay mucha corrupción. Ahora los ojos, la corrupción está en todas partes. Tendríamos que salirnos del mundo, meternos en una burbuja, tenemos que morir para estar libres de la corrupción que nos rodea. Entonces, tenemos muchos ejemplos de participación política de parte de hijos de Dios. Ya les mencionaba, Moisés. ¿Cuántos años fue presidente de la nación de Israel Moisés? 40 años en el desierto.
un gobierno teocrático. Pero si ustedes miran a Moisés en el libro de Números, por ejemplo, y miran lo que Moisés hacía, era netamente un presidente del país, disponía sobre la justicia, disponía sobre la ubicación territorial, disponía sobre los momentos donde nos vamos, donde nos quedamos, disponía sobre los avances militares, disponía sobre la alimentación, sobre la salubridad pública. Todas esas cosas las hacía Moisés. Presidente que tiene que encargarse de todas las carteras, de todos los ministerios. Igual nombró gente que le ayudara, nombró su gabinete de gobierno. Tal cual así lo vemos, Moisés. Vemos a José, un ejemplo un poco diferente. ¿Dónde gobernó José? En Egipto. Fue el segundo al mando después de Faraón. ¿Quién era Egipto? Una nación idólatra pagana que adoraba al dios Sol, que tenía cualquier cantidad de dioses también, que hacían sacrificios, que tenían creencias totalmente contrarias a lo que Dios establece en su palabra. Y en ese gobierno administró José. José administró muchos años en ese gobierno, sirviendo bajo los intereses de Faraón. Y la administración de José bendijo a toda la tierra de Faraón, incluyendo al pueblo de Israel que llegó a Egipto a protegerse, a resguardarse del hambre que se venía sobre la tierra. Pero ese mismo Egipto, muchos años después, 400 años, fue el que tenía esclavo a la nación de Israel. Tenemos el ejemplo de varios reyes, por ejemplo, David, Salomón, Ezequías, reyes que gobernaron de la misma manera que hablábamos de Moisés, con todos los asuntos que tienen que ver con la administración del país, con las relaciones internacionales, con extensión de su reino, porque por ejemplo si vemos a Salomón, él conquistó otros territorios, el mismo David conquistó otros territorios aledaños a lo que tenía, puros asuntos de guerra, militares, alianzas, pero buscaban dirección de Dios. ¿Sí? Y tenemos un caso que quiero que nos detengamos un poquito más, es el caso de Daniel en Babilonia, un ejemplo excepcional para nosotros los hijos de Dios, de cómo están involucrados en un mundo bien terrible, cómo están involucrados en la política. Daniel estuvo aproximadamente 60 años, algunos dicen que 70 años, sirviendo bajo diferentes imperios. Daniel sirvió bajo Nabucodonosor, imperio babilónico, el segundo al mando estuvo allí, estuvo bajo el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, luego estuvo con Ciro, el Medo, con Darío, Persa, estuvo con el imperio babilonio, con el imperio Medo, con el imperio Persa. Por lo menos 4, algunos dicen que fueron más de 6 los diferentes reyes que tuvieron esos imperios, y en todos ellos Daniel estuvo ahí, segundo al mando después del presidente, después del rey, o tercero a cargo. Daniel, 60 años de vida en la política, en medio de estos imperios idólatras, paganos, con sacrificios, con hechicería, con magia, con libertinaje sexual, con cualquier cantidad de cosas opuestas a la verdad de Dios, y ahí estuvo Daniel. Pero ¿cómo estuvo Daniel? Yo quiero que vayamos, Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 8. ¿De qué manera participó Daniel en la política durante 60 años o más, en medio de estos gobiernos tan terribles? Daniel 1, versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y dio por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Pongo un poquito de contexto. Daniel acababa de ser llevado como esclavo
a la nación de Babilonia. Llegó Nabucodonosor con sus ejércitos, destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo que había construido Salomón para Dios, se llevó a todos los habitantes y los distribuyó por el territorio donde quedaba el imperio babilonio. Daniel y otros pocos fueron escogidos para estar en la corte del rey. Y en esa corte del rey es donde Daniel lo primero que dice es, ¿qué dijo? Alto ahí. Daniel dispuso en su corazón, yo no me voy a contaminar con esta nación. Yo no me voy a contaminar con sus creencias paganas, idólatras, con su filosofía sexual, con su lo que sea. Ni siquiera con la comida me voy a contaminar. Se dispuso a vivir una vida diferente, una vida para Dios, consagrado a Dios. Daniel, aún en medio de oposición, él fue creciendo, era el segundo a cargo, pues los demás buscaban la caída de Daniel, le tendieron trampas para llevarlo a la muerte. Y en una de esas trampas, aún Daniel se mantenía firme a los principios de Dios, firme en santidad. Veamos Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículo 10. Le ponen una trampa, son pena de muerte. Usted no puede orar a nadie, solamente le puede decir al rey, puede pedirle a él, no le puede pedir a ningún otro Dios. ¿Y Daniel qué hace? Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Me encanta. ¿Qué hizo Daniel? De por sí que nos muestra algo malo. ¿Qué hacía Daniel en su cotidiano vivir? Vivía rendido a Dios. 3 veces al día se postraba de rodillas a orar a Dios. Cuando se lo prohíben, so pena de muerte, él dice, pues me muero, pero no voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer por mi Dios. Yo, como siempre, con las ventanas abiertas, de rodillas, orando a Dios. ¿Qué pasó? Ustedes ya saben la cuestión. Ahí cuando lo agarran, lo echan al foso de los leones. Dios salva a Daniel, manda a su ángel, el ángel cierra la boca de los leones. Al día siguiente va el rey, todo preocupado: Daniel, me tendieron una trampa, ¿tu Dios te salvó? Sí, rey, mi Dios me ha salvado. ¿Y qué dice el rey? El rey de Daniel el Dios de Daniel es el Dios de todos los dioses, es el verdadero Dios. Y proclama: todas las personas del reino tienen que adorar al Dios de Daniel. Ejemplo, testimonio en medio de una corte, de un gobierno corrupto, totalmente desviado de los valores de Dios. Ahí estaba Daniel, siendo ejemplo, marcando la diferencia, siendo luz para los demás. ¿Qué hacía Daniel? Y es algo bien interesante. Daniel, en todos los gobiernos, sirvió a los intereses de Dios. Él estaba allí para interceder por la justicia, ¿sí? Por la integridad, por la bondad. Y Daniel no tenía pelos en la lengua, no tenía temor de enfrentar a sus respectivos reyes de turno para cantarle las verdades de Dios, el pecado que estaban cometiendo, y diciéndoles: arrepiéntase. Y eso es lo que Dios nos llama a nosotros, a hacer luz. Que las demás personas se puedan ver a sí mismas y digan: caramba, yo estoy haciéndolo mal. Que nos digan: vea, ¿cómo vamos ahí? Y que le podamos decir: no vamos ahí. Las cosas se hacen a la luz, rectamente. Y entonces el otro tendrá que decir: caramba, con esta persona no se puede, es diferente. Marcando la diferencia como lo estaba haciendo Daniel. Veamos algunas declaraciones de Daniel ante los reyes. Vamos a Daniel capítulo 2, versículo 21. Esto sucede, Daniel en este capítulo aún no ha sido llevado frente
frente a Nabucodonosor, ¿cierto? El rey de Babilonia. Es la primera vez que va a ser llevado. El rey tuvo un sueño que lo está perturbando y no sabe qué es, y entonces Daniel es llevado delante de Dios. Porque el rey, como no sabe, y llama a todos sus hechiceros y magos y nadie encuentra la respuesta, dice: si Dios no da la respuesta, los mato a todos los de la corte los mato. No, él no dice, perdón, no si Dios da la respuesta, dice: si no me dan la respuesta a ustedes, todos los de la corte, los mato a todos. Entonces Daniel se va y le dice a sus tres amigos: vamos a orar para que Dios nos muestre cuál es el asunto del rey. Oraron y Dios le reveló a Daniel la respuesta a ese sueño. Y ahí es cuando Daniel dice esto, que quiero sacar la relevancia, es importante. Daniel 2, versículo 21. Dice Daniel: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Estas palabras las dice Daniel en una acción de gracias a Dios por la respuesta que acaba de recibir. Pero nos muestra algo bien bonito, y es que ¿quién está en control de las épocas, de los tiempos? Dios está en control. ¿Qué tiempo le llegó a Colombia con el cambio de gobierno? El tiempo que sea, Dios es el que muda los tiempos. Es el tiempo que Dios estableció para Colombia. Tal cual. ¿Quién es el que quita reyes y pone reyes? Dios es el que quita reyes y pone reyes. Entonces nosotros tenemos que tenerlo claro. Dios cumple sus propósitos con quien sea, donde sea, cuando Él quiere, conforme al plan que Él tiene trazado. ¿Eso implica que Dios aprueba lo que hacen los gobernantes? No necesariamente está de acuerdo con lo que hacen los gobernantes. Eso quiere decir que nosotros entonces tenemos que quedarnos de brazos cruzados y no hacer ni decir nada. Tenemos el ejemplo del pueblo de Israel. Estaban siendo tratados con injusticia y clamaron a Dios. Debemos clamar nosotros por los asuntos que competen a Dios, por la vida, por la integridad de la familia. Por supuesto que sí tenemos que clamar a Dios por todas estas causas. Cuando es llevado, ahí más adelante, versículo 27 y 28, cuando Daniel es llevado delante del rey, versículo 27 dice: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho sabidurías. ¿Qué hace Daniel? Es llevado delante del presidente de la nación, y ¿qué es lo primero que dice? Vea, su gabinete no tiene la respuesta. Los sabios que usted contrató, todo ese pool de abogados que usted contrató y de ministros, ahí no está la respuesta. Dios es la respuesta. En Él se encuentra la respuesta para esta situación. De plano, de frente, le dice: Dios, hay un Dios, tú no lo conoces, tú no te has sometido a Él. Dios Todopoderoso, Él es. Daniel va y está metido en la política. ¿Para qué? Para hablar de Dios, para presentar a Dios. Después de eso, no vamos a leerlo, pero ella agarra a Daniel y le dice, ¿no?, todo lo que va a suceder, y le cuenta con una sabiduría y una cantidad de cosas. Y después de eso, versículo 46, miren lo que dice Nabucodonosor, este rey pagano, ante las palabras con la sabiduría que Dios le da a Daniel. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, o sea, se arrodilló hasta el piso y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio
Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. ¿Qué tal lo que hace Dios? Porque Daniel es capaz de abrir su boca en el lugar de trabajo y declarar a Dios. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? Donde Dios nos pone, hablamos de Dios, en la familia, con los amigos, en el trabajo, tal cual como Daniel lo hace, en la política, en el gobierno, allí, llevando a Dios presente. ¿Y qué hizo Dios? No, me lo puso en alto. No ocultaba de ninguna manera la realidad de, oye, yo soy un hijo de Dios, amo a Dios, adoro a Dios, Dios es el primero en mi vida. No voy a transar, no voy a negociar un solo valor, un solo principio de mi Dios. Aunque vivo en medio de toda la corrupción, en medio de todo el pecado que Dios te puso. Aquí me puso para hacer luz, no para untarme un poquito de ustedes. Daniel capítulo 4, versículo 27, frente a Nabucodonosor. Los versículos anteriores llega Daniel y le dice al rey Nabucodonosor: vea, usted se está creyendo la gran cosa. Usted se ha dejado llenar su corazón de orgullo y de vanidad. Usted está tratando con injusticia a las personas. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Va a traer justicia sobre usted. Así, claritico se lo dice en la cara al rey. Versículo 27, y luego le dice esto: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades, tus maldades, haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Dios viene con el juicio sobre tu vida. Arrepiéntete de tus pecados, empieza a corregir, a hacer enmiendas en lo que estás haciendo, trata justamente a la gente. De pronto Dios te alarga un poco la llegada de su justicia y te da más tiempo de paz y de tranquilidad. ¿De quién está hablando? ¿Qué está haciendo Daniel delante del rey en la política, como gobernante? ¿Qué está haciendo Daniel? Manteniéndose firme. En la política muchos cristianos, pues no conozco muchos cristianos políticos porque tampoco hay muchos, lamentablemente, pero conozco cristianos políticos y hablando con ellos, algunos me han dicho: es que Daniel, si yo no cedo en esto, no me dejan hacer nada. Yo tengo que ceder en este contrato, en esta propuesta que ellos hacen, para que aprueben algo que yo quiero proyectar, porque si no, no puedo hacer nada. Entonces, no importa, está bien transar unos valores, unos principios que van en contra de Dios y aprobar y votar a favor de eso, para que luego ellos voten a favor mío y yo pueda hacer algo. Esa es, lamentablemente, la política que muchos cristianos ejercen hoy en día. Es triste. No es el ejemplo que tenemos de Dios, no es el mandato que tenemos de Dios. Bajo ninguna circunstancia podemos nosotros ceder, transar los valores, los principios. La obediencia a Dios no es transable. Él es mi Señor, listo, punto, yo le obedezco. Ay, pero es que Señor, si yo no te puse ahí para que vendas tus principios, para que te dejes corromper, te puse ahí para que seas luz. Si no te dejan presentar un solo proyecto, no importa, pero te mantuviste a la raya y vieron que los hijos de Dios no se venden. Daniel fue un gran ejemplo de cómo mantener la integridad espiritual, la integridad completa, cómo mantener la santidad en medio de la política corrupta, sucia, de filosofías, de toda clase de pecados y circunstancias. No se dejó corromper por el sistema. Sin que nosotros vayamos a participar en política, no sé si alguno de ustedes tiene aspiraciones políticas, al Consejo, a la Cámara, al Senado, no sé. Si las tienen, espectacular, a la manera de Dios.
si no las tienen en su trabajo, esto mismo es lo que tenemos que hacer. Estamos puestos allí para llevar, para poner en alto el nombre de Dios. Para eso Dios nos ha puesto en los lugares donde nos ha puesto. Esa es la responsabilidad que tenemos. Servir a Dios en el lugar donde nos ha puesto. A sus intereses, a sus propósitos. Somos embajadores del reino de los cielos. Un embajador, ¿qué es un embajador? Es un político, es un servidor público, ¿cierto? Nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Si usted no quiere, ya está metido en política. Usted es un administrativo del reino de los cielos, representando al reino de Dios, en donde Dios lo ha puesto, su trabajo, su familia, en la calle. Allí usted cumple funciones administrativas que rinde cuentas a Dios y a su reino. Entonces, una vida integral no es aquella que divide. Yo soy muy espiritual en la iglesia y por fuera eso es otro cuento. No, yo con esos asuntos sucios yo no me meto de la política. Tenemos que estar aquí metidos. Dios nos dice: necesitas estar aquí metido, necesitas ser luz, más en un lugar donde tiene tanta influencia sobre todas las personas de la nación. Si no estás llamado a servir como político directamente, ejerciendo algún cargo público, igual estás llamado a participar en política de manera activa. Yo quiero que vayamos a 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 3. Es una participación política activa, pero no visible. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Lo tienen? Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué nos dice Dios? Oye, tienes que participar en política activamente, orando por los gobernantes. ¿Qué es que no me gusta ese personaje? ¿Qué es que? Justamente hay que orar por todas las autoridades, por los pastores, por los alcaldes, concejales, las autoridades en general, por el gobierno. Necesitamos estar informados de qué está pasando en nuestro país. Si no sabemos qué está pasando, pues tampoco podemos clamar a Dios y decirle: Señor, líbranos de esta situación. Señor, por favor, ten misericordia de tu pueblo, que aún hay mucho aquí en Colombia. Ten cuidado de nosotros. No permitas que clamemos a Dios. Pero si no sabemos, ¿cómo vamos a orar? Necesitamos estar enterados, necesitamos estar orando por esas personas. Ay, no, pero es que él es muy hechicero, él es pagano, él es idólatra, él no cree en Dios. Justamente tenemos que orar. Que Dios ponga a Danieles alrededor y le hable. Felipe fue y le predicó también a uno de los principales gobernantes allá de Etiopía. ¿Sí? Entonces, debemos participar activamente a través de la oración, orando por todos los gobernantes. Ahora se vienen tiempos de cambio, tiempos de alguna manera de incertidumbre. Es un sistema de gobierno con unas propuestas muy diferentes. Hay mucha expectativa económica, no solamente nacional, sino mundial. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo? Tener temor por un gobernante, por un presidente, por sus ministros. Tenemos que confiar en Dios, que como vemos está en control de todas las cosas. Él es el que va haciendo y disponiendo. Mira lo que dice Jeremías 27. Jeremías 27, versículos 5 y 6. Y este pasaje nos muestra justamente cómo Dios es quien controla y gobierna todos los tiempos y cumple sus planes a través del que sea. Mira lo que dice Jeremías 27.
Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Qué interesante lectura de este pasaje de Jeremías, ¿no? Cuando nosotros vemos a Nabucodonosor, ¿quién fue Nabucodonosor? Destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo de Dios que ha sido construido por Salomón con oro y grandes cosas, ¿sí? Se llevó como esclavos a toda la nación de Israel y la esparció por todo su territorio en Babilonia. Un tipo idólatra, hechicero, que hacía y llevaba maldad por todos lados, injusto, corrupto.